comparto pantalla para ver cómo es que resulta más efectivo. Bien, en la parte inferior encuentras una flecha hacia arriba que dice compartir. Exacto, ya lo tengo visualizado. Para que no tengas que compartir toda la pantalla, solo comparte, exacto, el documento. Como tú lo tienes en PowerPoint, si ves en la parte más abajito, baja la línea, exacto, ahí. Le das para presentación de pantalla completa. Listo. Y aquí ya está controlada por parte mía y entonces ya estoy avanzando la información a mi gusto y a mi necesidad, ¿cierto? Entonces resulta más cómodo esa gestión que estar con el... Porque, por ejemplo, cuando hablo, sí recurro mucho al movimiento de manos, bueno, cuando es público o así presencial, pero acá pues tendré que levantar un poco más la mano. Entonces, pues ya está, yo le muevo directo a la presentación. Perfecto. Saludos a quienes están en este momento en sala ya conectados, que ahorita vieran 7 personas. Sí, faltan todavía 2 minutos. Miro. Perfecto. Bueno, yo voy a dar inicio entonces de grabación. Quedamos ya a órdenes del comité organizador. O sea, grabación para los enlaces nuestros, ¿no? Bueno, si él va a exponer, pues si él va a exponer, nosotros podemos... Buenos días. Bueno, según el comité organizador, yo soy el moderador de esta mesa. Entonces, acaban de ser las 7:30 hora colombiana, 8:30 hora Venezuela, y serían 6:30 de la mañana hora Ciudad de México. Tenemos al doctor Federico Guzmán, que nos acompaña desde la Municipalidad de Guadalupe, Zacatecas. Es una persona especial de la casa, en el sentido en el que he venido trabajando con nosotros en Colombia y pues recientemente ya con compañeros en Latinoamérica, en Honduras, en Chile, en Argentina, en el propio México, por supuesto, ¿cierto? Una temática que surgió en algunas actividades que ellos realizan, que se denomina pues el Acta Municipal de Discapacidad. Especialmente en algunos pueblos de América Latina se ha dado el énfasis en que estas personas no son discapacitadas, sino son personas con capacidades distintas. Es decir, una persona que tiene imposibilidad de la visión, pues no tiene ninguna dificultad, por decir algo, en atender el teléfono, porque su discapacidad es visual y no auditiva. Entonces no tiene una discapacidad, tiene una habilidad o una capacidad distinta a la que tenemos los otros. Todos sabemos que cuando a una persona le falta un sentido o un órgano, pues habilita o potencializa a los otros para intentar reemplazar el órgano que ha hecho falta. En ese sentido, pues ha sido un trabajo que ya ha tenido alguna serie de reconocimientos. Por supuesto, recientemente tuvimos al doctor Federico aquí como conferencista, igual que lo es ahorita con ustedes en la Universidad de Carabobo. En Venezuela lo tuvimos aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la ciudad de Medellín, y aprovechando que estaba acá, pues lo trajimos a nuestra institución, a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la ciudad de Bogotá. Además de eso, pues se presentó en la Universidad de la Gran Colombia
aquí también en la ciudad de Bogotá, pues haciendo estas presentaciones. El año pasado, cuando salió esto, tuvieron la posibilidad de ir a presentarlo ante las Naciones Unidas, y pues el resultado ha sido pues que no solamente a nivel nacional, que él probablemente tiene mucho más conocimiento sobre las diferentes distinciones que ellos han tenido, sino también a nivel internacional, pues ha tenido, digamos, una relevancia importante. En ese orden de ideas, pues le habíamos concertado al comité organizador la posibilidad de presentarlo en relación a que se mezclan dos acciones. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo sostenible, porque no podemos, ningún tipo de población se puede considerar desarrollada si abandona o deja a su suerte a personas que se encuentran en situación vulnerable. Segundo, desarrollo, porque pues estas personas al incorporarse dentro del sistema productivo dejan de ser una carga impositoria para el Estado y para el resto de la estructura social. Es decir, si una persona, porque le faltan las piernas, pero puede hacer o atender otro tipo de compromisos de orden económico, pues se convierte en un apoyo económico para la familia y en una carga para la misma. Entonces, en ese orden de idea, creemos que abarca la temática del desarrollo. Y por supuesto, el desarrollo de tecnologías, porque muchos de ellos pues necesitan de estas aplicaciones tecnológicas, de estas formaciones tecnológicas para poder superar o poder compensar la discapacidad que tienen frente al resto. Entonces, en ese orden de ideas, pues les dejo aquí con el doctor Federico Guzmán, quien, pues amablemente, pues a pesar de que es muy temprano en México, pues ha estado muy pendiente de tiempo atrás de acompañarnos. También deseábamos tenerlo acá presencialmente para tener la posibilidad de que estuviéramos en Carabobo en este momento, pero bueno, dadas las circunstancias, pues estamos en forma virtual. Mi doctor Federico, le cedo el uso de la palabra. Bienvenido pues a el quinto Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, y yo como su moderador, pues acá estaré pendiente en todo lo que se necesite. Mi doctor queda con el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Rafael. Un abrazo fraterno hasta Bogotá, Colombia. Igualmente saludo con aprecio a las autoridades de la Universidad de Carabobo en Venezuela, y qué dicha que nos den la oportunidad, este espacio para compartir con ustedes un tema de la mayor relevancia que hemos venido gestionando en los últimos 3 años desde el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, México, un gobierno que encabeza mi presidente municipal, el licenciado José Saldívar Alcalde. En un gobierno de continuidad, tenemos el alto honor y la responsabilidad de acudir en este momento en representación de él, del licenciado José Saldívar Alcalde, y decirles en principio que se trata de un gobierno municipal de continuidad, pues apenas el pasado mes de junio del 2024, el pueblo de Guadalupe nos honró con su confianza, reeligiendo a nuestro presidente municipal por otros 3 años, por un periodo consecutivo para el 2024-2027. Quiero aprovechar de inicio este saludo también, va para mi hermano, mi compañero Narciso de Jesús Montes Montañez, que es el coordinador ejecutivo de este Atlas Municipal de Discapacidad en Guadalupe, Zacatecas. Decirles de entrada que pues a mí únicamente me toca colaborarle como su asistente, como su ayudante, así le digo yo a mi compañero Narciso. En mi caso, al llevar la representación de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal, pues me toca dirigir varias iniciativas, varios proyectos de alcance municipal de manera transversal para toda la administración pública municipal, y en ese sentido, pues lo que corresponde a la Atlas Municipal de Discapacidad me toca la tarea de supervisar, de dar seguimiento a las ideas principales de lo que hemos construido. Luego ya viene mi compañero Narciso Montes, que es el que le toca la tarea de ejecución de esas iniciativas que hemos venido construyendo durante estos últimos 3 años. Dicho lo anterior, quiero hacerles mención que lo que les voy a compartir tiene que ver básicamente con una breve reseña de lo que hemos trabajado en materia de inclusión de la discapacidad a partir de una herramienta digital
capitalizaciones que hemos generado a beneficio de la población en situación de discapacidad y sus familiares. Entonces aquí hago el primer énfasis en el sentido de que cuando hacemos el abordaje de la situación de discapacidad, no únicamente nos referimos a la persona que está viviendo en esa situación, sino que ponemos en el centro a su núcleo más cercano, que es la familia. Con ese apunte inicial, bueno, pues voy a compartirles algunos datos de lo que se refiere a la numeralia. Voy a contarles algo de historia así muy sintetizada de cómo surgió esta idea del Atlas Municipal de Discapacidad. Y ustedes de pronto también dirán, oye, ¿cómo es que un gobierno municipal, entre sus temáticas, cuando construye una política pública, nos presenta su perspectiva teórica? Efectivamente, nosotros estamos posicionados teóricamente acerca de una solución a un problema público, y por eso le ponemos teoría, y por eso somos rigurosos en términos metodológicos, y también estamos ofreciéndoles en esta información cuáles son las principales acciones que el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, México, ha venido desarrollando para la atención directa hacia las personas en situación de discapacidad. Y otro aspecto sustantivo es cómo le damos voz y visibilidad, cómo le damos participación activa a las personas que viven en situación de discapacidad. Y el último apunte que les vamos a compartir, pues es esa tarea de difusión que venimos haciendo de esta iniciativa en el plano nacional, en todo el territorio mexicano, y que también hemos avanzado con esa difusión, como bien decía el profesor Rafael Cepeda, en el plano internacional, gracias a la colaboración de espacios como la propia tertulia académica virtual, que nos ha dado la voz y visibilidad para llegar a, por lo menos, audiencia de 21 países del mundo. Entonces, con ese preámbulo, con ese antecedente, con esos temas que vamos a estar ahora desarrollando, pues es que quiero iniciar con la reflexión en torno a esta cuestión de la discapacidad. Seguramente que quienes nos están acompañando en estos momentos, en esta transmisión en vivo por redes sociales, y como quedará grabada la transmisión y seguramente más personas nos acompañarán en tiempos diferidos al revisar esta grabación, pues decirles que hay un par de encíclicas del Papa Francisco, concretamente la encíclica Laudato Si, una encíclica que se dio a conocer por ahí del año 2015, en donde el Papa Francisco pone en el centro la preocupación y la ocupación por el cuidado de nuestra casa común, de nuestra madre tierra, de nuestro mundo en el que vivimos actualmente. Y ahí, en esa reflexión de la encíclica Laudato Si, pues el Papa pone en el centro la necesidad de que le demos valor a las personas en situación de discapacidad, y ahí mismo el Papa hace referencia a la necesidad de unir a la familia humana. Entonces aquí ya estamos conectando con un asunto de desarrollo, como bien mencionaba el profesor Rafael Cepeda en su intervención inicial cuando me dio la entrada para la participación. Decirles que es muy gratificante este ejercicio porque nos da esa posibilidad de que desde un gobierno municipal acudamos a un evento académico internacional, a un evento como este quinto Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas y Sociales que organiza la Universidad de Carabobo en Venezuela. Pues resulta interesante que le demos visibilidad a esa conexión entre discapacidad y desarrollo, y por eso también es importante que tomemos en cuenta lo que 5 años después, por ahí alrededor del año 2020, el Papa Francisco emite una siguiente encíclica, Fratelli Tutti, en donde se pone en el centro la cuestión de la fraternidad y la amistad social. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de la necesidad de que el propio Papa Francisco se cuestiona de que en el mundo prevalecen las personas en situación de discapacidad,
que no gozan de ciudadanía plena, que no tienen garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales a plenitud. Por eso la gran invitación que hace a la humanidad el Papa es insuficiente a las personas en situación de discapacidad cuidarlos. Necesitamos cuidarlos, necesitamos atenderlos, pero sobre todo necesitamos darles espacios para que participen en comunidad, en actividades colectivas que los desarrolle a plenitud. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y ustedes de pronto dirán, oye, ¿y cómo es que está esa situación de la discapacidad a nivel mundial? Bueno, pues nosotros al momento que estamos posicionados en una tarea, en mi caso como secretario de Planeación del Desarrollo Municipal de Guadalupe, Zacatecas, México, pues estamos frecuentemente conectados con el tema de los indicadores, de las cifras, pero con una mirada de contexto global. Fíjense ustedes, la ONU el año pasado nos decía que ya éramos 8,000 millones de habitantes en este planeta. El dato más reciente que ustedes pueden buscar nos dice que a tan solo un año ya somos 8,200 millones de personas. Y de esa cantidad de personas que habitamos este planeta, fíjense nada más, 1,300 millones de personas en situación de discapacidad, que representa propiamente el 16% de la población mundial. Y un dato revelador es que de esos 1,300 millones de personas en situación de discapacidad, 8 de cada 10 se ubican en países en desarrollo. Países en desarrollo como cuáles, pues en nuestras naciones de América Latina y el Caribe, en nuestras naciones hermanas de África, por citar en mayor medida en dónde está esa ubicación de los países en desarrollo. Ahora, cuando vemos la numeralia del plano mexicano, pues resulta que son 20.5 millones de personas en situación de discapacidad y limitación, que representan propiamente el 16% de la población de mi país. Para el estado de Zacatecas, de donde provengo, hay prácticamente más de 303,000 zacatecanos en situación de discapacidad, y en el municipio de Guadalupe, desde donde les saludo en este momento, Guadalupe, Zacatecas, el más virreinal de los pueblos mágicos de México, pues resulta que aquí en Guadalupe tenemos 40,766 personas en situación de discapacidad. Y entonces, ustedes en la Universidad de Carabobo y en las otras instituciones de educación que nos acompañan en este quinto Congreso Internacional seguramente se cuestionan, oye, ¿por qué tanto interés y tanta preocupación por el tema de la discapacidad en Guadalupe, Zacatecas? El gobierno municipal de Guadalupe, que encabeza nuestro presidente José Saldívar Alcalde, si ustedes ven esa numeralia, pues aquí en resumen lo que estamos diciendo es que tenemos población en situación de discapacidad en Guadalupe, Zacatecas, con un 19.2% por encima del porcentaje estatal, por encima del porcentaje nacional y por encima del porcentaje mundial. Entonces, eso ya nos da una pauta de la necesidad de abordar esto con seriedad. Ahora, ustedes que nos acompañan desde la hermana República de Venezuela, dirán, bueno, ¿y cómo está esa situación? ¿Acaso te diste un tiempo para revisar nuestros datos de Venezuela? Si tomamos en cuenta que el Banco Mundial nos decía que para el 2023 había 28.823.499 habitantes de Venezuela, y que de esa cantidad de población de Venezuela, 4.500.000 vivían en situación de discapacidad. Eso de acuerdo a la información que nos arroja la Organización Mundial de la Salud. Propiamente estamos diciendo que en Venezuela hay un 15.6% de población en situación de discapacidad, que anda muy cercano al rango mundial. Entonces eso ya nos da una referencia de qué terreno estamos pisando en materia de discapacidad en cuanto a los datos se refiere. Ahora, contarles rápidamente cómo es que surgió esta idea del Atlas Municipal de Discapacidad. No surgió en cualquier día, surgió un día 10 de diciembre del 2020 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en el marco de ese evento, la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos hacía las sugerencias
de que con lo que llevábamos avanzado en el gobierno municipal de Guadalupe en materia de salvaguarda de los derechos humanos para los 211.740 guadalupenses, pues que se consideraba importante que se trabajara acerca de un diagnóstico municipal de accesibilidad, diagnósticos de protección civil, planes individuales de discapacidad en escuelas, y que potenciáramos el tema de la difusión de los derechos humanos en las plataformas digitales y redes sociales. De esos 4 puntos que ustedes están viendo en pantalla, el primero, diagnóstico municipal de accesibilidad, se quedaba en aquella idea de salgan a las calles de Guadalupe, Zacatecas, hagan un inventario y a ver cuántas rampas para discapacidad hay en las principales calles, vean en qué condiciones están, si hay que rehabilitarlas o ubiquen en dónde hace falta una rampa, y ahí para que llegue la Secretaría de Obras Públicas Municipales y construya esa rampa. Nosotros dijimos, momento, esa es muy buena idea, pero queremos dar un paso adelante en una perspectiva más integral en torno a los distintos derechos de las personas en situación de discapacidad, y por eso fue que avanzamos con esta idea del Atlas, un trabajo que nos ha costado al menos 3 años de trabajo, con el acompañamiento de la principal institución del Estado mexicano, como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Por eso va mi gratitud para la maestra Tomasa Vadillo, entonces coordinadora estatal del INEGI en Zacatecas, también para el licenciado Ignacio García, que es el actual coordinador del INEGI en Zacatecas, por estos 3 años de acompañamiento, de asistencia técnica, de asesoría que nos han brindado, no solamente en esos cursos intensivos de 3 semanas para manejar el mapa digital de escritorio, sino todo el acompañamiento que nos han dado para poner al día la información estadística y cartográfica de la que dispone el Estado mexicano. Decirles que este proceso de 3 años ha significado jornadas más allá del horario burocrático de 8 a 3 de la tarde, como aquí se hace. Nosotros trabajamos por la tarde, nosotros le metemos horas extras los fines de semana para este tipo de herramientas que les estamos compartiendo. Y además, visibilizando esta idea como un proyecto, es que ponemos en el centro una visión de inclusión de la discapacidad y de la equidad y del acceso para la población en situación de discapacidad, y también hemos entendido que este trabajo no se logra solo con el gobierno municipal y sus 1,980 servidores públicos, sino que entendimos desde un principio que si queremos obtener más y mejores resultados, tenemos que hacer un trabajo en equipo con el gobierno de la República, que encabeza actualmente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a partir del mes de octubre del 2024. Igual lo estamos haciendo con el gobierno estatal, con el gobierno del estado de Zacatecas, que encabeza el señor gobernador, el licenciado David Monreal Ávila. En esa tesitura es que ha trabajado de la mano nuestro presidente municipal, el licenciado José Saldívar Alcalde, haciendo equipo con esos otros 2 órdenes de gobierno. Ahora, seguramente que quienes nos están acompañando, pues ya les entró la curiosidad de qué es ese Atlas Municipal de Discapacidad o como para qué ha servido. Bueno, pues decirles que este Atlas Municipal de Discapacidad es una herramienta digital que nos ha servido al gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, México, como herramienta que contiene información para la toma de decisiones. El cabildo, los 16 integrantes del cabildo, el gabinete, los 18 integrantes del gabinete de la administración pública municipal, tomamos nuestras decisiones, hacemos el plan municipal de desarrollo, los programas operativos anuales y nuestro presupuesto con el componente de la inclusión de la discapacidad. Y ahí es que nosotros estamos pensando en cómo le vamos a dar atención y visita a 30.766 guadalupenses que viven en situación de discapacidad, y esta herramienta del Atlas nos ha servido también para brindar orientación a las personas con discapacidad y sus familiares acerca de los trámites y servicios que tenemos
en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal al servicio de las personas en situación de discapacidad. Pero aquí quiero detenerme un instante. Regularmente los programas, cuando hay cambio de gobierno a nivel estatal o a nivel municipal, se borran de un plumazo porque llega otro gobierno y llega con nuevas ideas y todo lo que estaba anterior, en algunas ocasiones lo desechan. Pues nosotros lo que hicimos es brindar este asunto de la inclusión de la discapacidad y por eso nos dimos a la tarea de por primera vez contar con un programa municipal de inclusión de las personas con discapacidad 2022-2024 y ese programa nos dio la oportunidad, nos dio la posibilidad de institucionalizarlo a lo largo del trienio pasado y nosotros estamos ya en algunas semanas en la posibilidad de presentar al Cabildo, así como ese programa que acabo de mencionar fue aprobado de manera unánime por los 16 integrantes del Cabildo. Vamos a actualizar el programa para el periodo 2024-2027 y que quede institucionalizado. Entonces ahí ya hay un elemento positivo en el sentido de que ha transitado ya este programa de un trienio de gobierno a otro. Otro aspecto que vale la pena destacar es que cuando ustedes tienen la posibilidad de googlear, de buscar información al momento que entran a la plataforma disponible en gobiernodeguadalupe.gov.mx, al momento de que entran a nuestra página web oficial del Gobierno Municipal de Guadalupe y entran al apartado, al micrositio del Atlas Municipal de Discapacidad, ustedes van a ver una pantalla que nos da la posibilidad de que encuentren la información acerca de los servicios que brinda el Gobierno Municipal de Guadalupe, que encuentren la información que brinda el Gobierno del Estado de Zacatecas a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que encuentren información del Estado mexicano acerca de la inclusión de la discapacidad. Y aquí me permito hacer un apunte rápido, ¿no?, para los compañeros que nos acompañan desde la República de Venezuela y de otras instituciones de fuera de México y de Venezuela. ¿Sabían ustedes que en mi país, en México, contamos con una pensión universal para las personas en situación de discapacidad? De manera bimestral se les otorga un apoyo económico universal para todas las personas que viven en situación de discapacidad. Ahí estamos hablando de un ejercicio de política pública de bienestar social para las personas en situación de discapacidad. Toda esa información la encuentran ustedes. Incluso recientemente abrimos un espacio internacional para la información más reciente que se va tejiendo y difundiendo desde el propio seno de las Naciones Unidas. También encontramos la información estadística y cartográfica en relación a todo este tema de la discapacidad, toda la difusión que hemos venido haciendo, la difusión en redes sociales y medios de comunicación local, nacional e internacional. Es decir, tenemos toda la información que hemos venido gestionando y algunos aportes que hemos hecho para modificar leyes locales y nacionales, aportes que hemos venido haciendo para que la voz del Gobierno Municipal de Guadalupe sea escuchada, sea visibilizada y además sea tomada en cuenta en las distintas iniciativas que en materia de discapacidad se refiere, en instituciones como el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, en el Servicio Postal Mexicano. Hemos estado interviniendo en otras iniciativas que nos dan la posibilidad de que este componente que llevamos avanzado en Guadalupe, Zacatecas, sea replicado en otras instituciones del Estado mexicano. Fíjense nada más, en este icono, en la parte superior derecha, aparece el icono de la silla de ruedas, el icono de la discapacidad, y eso les permite a ustedes movilizar, ampliar los tamaños del texto y demás, fondos y todo esto para las personas que tienen alguna limitación visual. Hay manera de comunicarse con nosotros, es decir, tenemos las herramientas digitales inclusivas puestas en el propio Atlas. Ustedes van a encontrar de información en este Atlas una información cartográfica georreferenciada
a partir de cuáles son las rampas que se tienen habilitadas en las principales calles y espacios públicos de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, México. Pero no solamente de infraestructura física, también hablamos de espacios como el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, que brinda servicios integrales para la rehabilitación de las personas que tienen alguna discapacidad temporal o permanente, discapacidad motriz, auditiva, del habla y de otro tipo de discapacidades. Y todos esos servicios son mayoría gratuitos o a un costo muy simbólico. Pero también tenemos espacios como la biblioteca que tenemos en la propia Presidencia Municipal de Guadalupe, que tiene una colección de más de 500 textos escritos en lectoescritura braille, y además ahí nuestro compañero Antonio brinda cursos gratuitos de braille para personas que tienen discapacidad visual o incluso para personas que ni siquiera tienen discapacidad visual, pero que tienen el interés de aprender este tipo de herramienta de comunicación inclusiva. Nuestro Atlas a la fecha ya ha tenido al menos 45,170 visitas de personas que han visitado este micrositio. Entonces ha tenido buena recepción y aceptación por parte de la población en situación de discapacidad. Otro aspecto que quiero destacar es que no solamente nos quedamos en esa herramienta digital inclusiva, que por cierto la hicimos con 0 presupuesto. Ahora, a partir de este año, estamos avanzando con una propuesta de un circuito de movilidad inclusiva. Eso ya quedó documentado en nuestro presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Gobierno Municipal de Guadalupe, en donde se le asignó un monto superior a los 3,120,000 pesos, que equivale a un poco más de $160,000 estadounidenses, para que tengamos como la referencia del tipo de cambio. ¿Qué es lo que estamos buscando con ese circuito de movilidad inclusiva? Conectar al corazón cultural de Guadalupe, Zacatecas, que es el Jardín Juárez, pasando por 3 calles que conectan hacia el Palacio Municipal, hacia la Presidencia Municipal, y resulta que en esa intervención vamos a poner piso pododáctil para las personas que tienen discapacidad visual. Vamos a incorporar señalética, vamos a incorporar información en lectoescritura braille, placas en sistema braille. Vamos a incorporar semáforos inteligentes para las personas que tienen discapacidad visual y que a través de sonidos les permita ubicar en qué posición están los semáforos, qué color tiene y todo lo demás, para que sepan el momento del alto y del siga, para que transiten de manera libre y segura las principales calles de Guadalupe, Zacatecas. Eso es un proyecto que está en proceso, a punto de que lo apruebe el Comité Municipal de Obra Pública. Otro aspecto que quiero destacar en este ejercicio que estamos haciendo es que la inclusión de la discapacidad la trabajamos diariamente, pero decirles que no la trabajamos en el escritorio únicamente. No solamente construimos políticas públicas en el escritorio, sino que salimos a las principales calles, a las principales colonias urbano-populares, comunidades de nuestro municipio, a través de un programa que le denominamos Valora tu Espacio, y que todas las 18 secretarías, todo el gabinete acude a brindar los servicios directos a la población en las colonias, y dentro de esos servicios está, desde luego, nuestro módulo municipal de discapacidad, que coordinamos acá desde la Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal, y también salimos a difundir esta información a las principales calles de nuestro municipio, para que los guadalupenses estén enterados de lo que estamos haciendo. Otro aspecto que quiero destacar es que, ya les decía, nosotros hemos venido trabajando a través de hacer un ejercicio científico. El hecho de estar ahorita con la responsabilidad de ser docente de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez,
el hecho de haber egresado de una licenciatura en economía, de una maestría en sociología rural y de un doctorado en estudios de desarrollo y un postdoctorado en la Universidad Autónoma Chapingo, pues como académico nos da la posibilidad de posicionarnos teóricamente acerca de los fenómenos sociales que estamos trabajando ahorita como política pública. Por eso nosotros tomamos en cuenta esas definiciones que nos arrojan las propias Naciones Unidas, que ponen el centro a que cuando hablamos de discapacidad nos referimos a las diferentes limitaciones funcionales, haciendo énfasis también pues a la deficiencia física, ya sea intelectual, sensorial o alguna enfermedad mental. Eso nos dice la ONU desde finales del siglo pasado. La OEA también nos hace referencia a posicionarse a nivel conceptual en torno a la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial que dificulta en este caso la capacidad para que se haga cualquier actividad esencial. Estas son las definiciones que prevalecen en el plano internacional. En el plano nacional, para el caso mexicano, si revisamos nosotros la propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues ahí la definición se centra en referir que se trata de una deficiencia o limitación de una persona, es decir, las barreras que le representa su entorno social. Eso es lo que dicen las distintas definiciones. ¿Y acaso nosotros en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, nos quedamos cruzados y nos decimos satisfechos con eso? No, nosotros también quisimos hacerle un aporte a la construcción de lo que a la discapacidad se refiere, y sí recuperamos esas ideas de la ONU, esos planteamientos internacionales y de nuestra propia legislación nacional, pero también quisimos hacer el aporte, además de poner en esa definición que se trata de limitación física, intelectual o sensorial que representa algún impedimento o dificultad para las actividades que hacemos en la vida cotidiana, las personas que tienen alguna discapacidad, pues también ponemos en esa definición la parte del papel que representa el núcleo familiar. Por eso ahí esa definición del aporte que hacemos de conectar ya lo rápido a la persona y a la familia que vive cotidianamente la situación de la discapacidad. Ahora, seguramente que ustedes nos estarán preguntando, oye, ¿y a qué visión de desarrollo te adhieres? Pues que hay ecodesarrollo, hay posdesarrollo, hay distintas miradas del desarrollo en torno a lo que se puede discutir teóricamente. Bueno, pues nosotros encontramos que lo que más se acerca a nosotros a lo que estamos haciendo es lo que planteó un economista de la India a inicios de este siglo, Amartya Sen, en torno a esa idea de desarrollo, libertad individual, posicionándonos en esa perspectiva de Amartya Sen, y que son además esos posicionamientos de este teórico de la India lo que dio paso en un siguiente momento a que el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, se posicionara en torno a los pilares del desarrollo humano. Y aquí queremos poner en esa relación en cómo se conecta la ciencia, la ética y la educación en torno a esta cuestión del desarrollo y a esta cuestión de la discapacidad. Quiero decirles también que nosotros nos posicionamos tomando en cuenta herramientas y conceptos y programas de alcance internacional, como lo que nos arrojan los propios objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Y hay otro documento también de la propia ONU que se llama Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. A partir de esos parámetros y documentos que estamos trabajando, tan solo de los ODS, les aplican 4 en mayor medida: 3, salud y bienestar; el 10, reducción de las desigualdades; el 11, ciudades y comunidades sostenibles; y el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y a partir de esos ODS es que hemos venido trabajando este Atlas Municipal de Discapacidad en Guadalupe. Y el otro componente, les decía, el tema de la familia. Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es a la presidenta nacional del Sistema Nacional DIF, que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Está también la señora
Sara Hernández, que es la presidenta del Sistema Estatal DIF en Zacatecas, y está la maestra Paulina, que es la presidenta del Sistema Municipal DIF en Guadalupe, la esposa del señor presidente municipal José Saldívar Alcalde. Entonces ahí de lo que estamos hablando es de una comunión de esfuerzos entre las instituciones que atienden la inclusión de la discapacidad en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, siempre trabajando en equipo y en sincronía a favor de los habitantes que viven en situación de discapacidad. Y lo que ustedes están viendo también en pantalla en la parte derecha es el ejercicio donde salimos a las clínicas, a los hospitales públicos a difundir esta información del Atlas Municipal de Discapacidad. Como secretario de Planeación del Desarrollo Municipal, no solamente usamos el saco y la corbata, salimos a las calles a hacer ese ejercicio de difusión con mi equipo de trabajo en torno a este tema de la inclusión de la discapacidad. Y ponemos en el centro en la información que socializamos en trípticos, información digital que también les compartimos, qué es lo que estamos haciendo en esta materia, una política pública integral de derechos humanos, con una visión humanista que le da voz y visibilidad a las personas en situación de discapacidad. Por eso no es extraño que la mayoría de los materiales que tenemos difundidos ya tengamos el ingrediente a la par de la traducción simultánea a lengua de señas mexicana, que nos colabora frecuentemente nuestra colega Ivonne Castro desde el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Otro aspecto a destacar es que al momento que revisamos el asunto de la ciencia y de la discapacidad, pues es un asunto interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, que nos permite que tomemos en cuenta desde lo que nos dicen las ciencias que tienen que ver con la tecnología, la mecatrónica, la robótica, la electrónica, la inteligencia artificial, todos esos aspectos que están conectados con las tecnologías, y no perdamos de vista lo que nos arrojan las ciencias sociales, el aporte que nos puede hacer un economista, un sociólogo, un antropólogo social, un psicólogo. Es decir, en ese diálogo multidisciplinario de saberes es que hemos venido construyendo esta política pública. Y ya para poner esta conexión entre la ciencia y el Atlas, pues imagínense que para la construcción del Atlas Municipal de Discapacidad estemos haciendo uso de tecnología satelital, estemos haciendo uso del GPS, estemos haciendo uso del mapa digital de escritorio, estemos haciendo uso de la información cartográfica, de la información georreferenciada, pues entonces ahí estamos diciendo que estamos aplicando la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo municipal. Otro aspecto a destacar es que a nivel conceptual, pues cuando discutimos lo que ocurre con la educación y la discapacidad, pues no perdamos de vista lo que prevalece como tendencia en relación a lo que viven en su día a día las personas con discapacidad, que en algunos casos o en buena cantidad de casos son oprimidos, son excluidos del desarrollo, son excluidos de su propia familia, son ignorados de su propio entorno social o envueltos en su propia familia, que no se les da visibilidad. Entonces, por eso nosotros consideramos importante darle fuerza y peso a la inclusión de la discapacidad. Por eso nuestra página web del Gobierno Municipal de Guadalupe es inclusiva. Por eso estamos avanzando con el equipamiento de la infraestructura de las obras públicas que permitan la inclusión de la discapacidad. Por eso ya ahora no hay colonia que se construya como nueva y que a las empresas inmobiliarias se les exija lo que marca la normativa de que todas las calles deben de llevar cantidad de rampas con ciertas especificaciones técnicas, y que los nuevos parques y espacios públicos que se construyan ya de origen deben de contener su infraestructura inclusiva de rampas, de barandales, de toda la infraestructura básica en esa materia. Por eso nosotros avanzamos también con la educación no formal, con esa capacitación, con esa sensibilización a los 1980 servidores públicos de Guadalupe, a la población guadalupense, a los promocionales que hacemos con la inclusión de la discapacidad. Es importante también decir que ya cuando estamos avanzando en esta educación que tenemos en el centro de
voz, las propuestas de las personas que están viviendo la discapacidad. Tomamos en cuenta sus propuestas y las documentamos y fueron la guía para nuestro diagnóstico del programa que les comentaba hace un momento. Y también estamos dándole la visibilidad a las personas que viven en situación de discapacidad, como el compañero Eric García, que tiene discapacidad visual ahí en pantalla. Allí es en ventanilla de la Chiapas, que atiende el suministro de agua potable. Él atiende a los usuarios que acuden a pagar su servicio y él con su computadora adaptada puede entrar y decirles, plano de tal, tienes un saldo pendiente de tantos pesos, pasa a la caja a pagar y él les da toda la información. O el caso de nuestra compañera Asenet Medina, que también tiene discapacidad visual y es nuestro enlace ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y es la que se encarga de todos los trámites para las personas en situación de discapacidad. O mi compañero Juan Antonio Hernández tiene esa colección en braille y además brinda mucho gusto los servicios gratuitos de el tema de lectoescritura braille. Es importante destacar que no solamente aspectos no tangibles estamos trabajando con este Atlas Municipal de Discapacidad. Por ejemplo, en el gobierno municipal de Guadalupe nos da gusto, nos da satisfacción decir que en todo el estado de Zacatecas tenemos 58 municipios y solamente Guadalupe, Zacatecas es el primero que tiene un banco ortopédico donde se le presta de manera gratuita durante 6 meses a las personas que tienen alguna discapacidad temporal o permanente. Se les presta una silla de ruedas, unas muletas, un andador, un bastón, castillo, todas las herramientas y aparatos funcionales para aquellas personas que viven en situación de pobreza o que por su situación socioeconómica no les permite adquirir este tipo de aparatos funcionales. Y ya dependiendo de su discapacidad permanente o temporal y dependiendo de su situación socioeconómica, que en lugar de prestárselos y que a los 6 meses los regresen, pues también se da la opción para que se les pueda donar este tipo de aparatos funcionales. Eso es ya un elemento tangible que tenemos. Doctor Federico. Estoy verificando mi tiempo, ya sé que ya se me va a concluir. Estoy por cerrar, únicamente decir que otro tipo de aspectos son las prótesis para brazo y pierna que ha generado nuestro compañero servidor público Octavio Frausto, que él ha desarrollado todas esas tecnologías con el apoyo del DIF nacional, estatal y municipal. Decirles también que hemos avanzado con bastones inteligentes como el que aparece en pantalla, que trae cámara, que trae sensores de sonido, movimiento, que ya hasta le va a adaptar de recarga para paneles solares y demás. Estamos otorgando actas de nacimiento con lectoescritura braille. Estamos haciendo presentación de libros con la perspectiva de inclusión de la discapacidad. Imagínense una presentación de un libro donde traducimos el texto a braille y donde una de las comentaristas tiene discapacidad visual. Esto lo hicimos apenas a principio del 2024. Imagínense que tenemos murales en lengua de señas mexicanas. Imagínense que damos asistencia a las personas que tienen discapacidad auditiva. Imagínense que somos el primer municipio en México hay 2.471 municipios mexicanos. Imagínense ustedes que somos el primer gobierno municipal, nuestro presidente municipal José Saldívar Alcalde, que generamos un informe de gobierno en lectoescritura braille, gracias también el apoyo y la colaboración a Octavio Frausto. Las lecciones que hemos aprendido es que esto se hace en equipo, se hace con cooperación interinstitucional, y por eso nos da mucho gusto decir que somos pioneros a nivel nacional y que esto lo hemos hecho sin presupuesto y que le abrimos las puertas a las ciudades de México y del mundo para compartir nuestra experiencia. Por eso ahí está en pantalla nuestra colega Miriam García Zamora, como directora general del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconocer y agradecer el esfuerzo de difusión que nos ha hecho
el profesor Rafael Cepeda a través de la tertulia académica virtual que se transmite y tiene origen desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia. Y cómo no vamos a estar agradecidos con el profe Rafael Cepeda, cómo no vamos a estar agradecidos con el hermano Ariosto, rector de la ETIC, si tan solo en la transmisión del 4 de noviembre pasado, donde abordamos este tema de la discapacidad no es igual a incapacidad, tuvimos tan solo 44.257 personas conectadas en tiempo real de 21 países del mundo. Ese es el alcance que ha tenido, e incluso hasta números más en otras transmisiones, la tertulia académica virtual. Es un honor. Gracias, profesor Rafael Cepeda, por este esfuerzo de difusión internacional. Saludo con aprecio en estos momentos este gesto de gratitud para mi hermano Narciso de Jesús Montes Montañez, como lo hice al inicio de la transmisión para Narciso. Decirles, y ya lo había adelantado el profe Rafael, esto lo hemos estado difundiendo en la propia sede de las Naciones Unidas. Nuestro presidente municipal, José Saldívar, en el mes de julio, acudió a la sede de las Naciones Unidas de Nueva York a socializar, a difundir esta buena práctica del Atlas Municipal de Discapacidad. Por eso no es gratuito que el Estado mexicano nos haya galardonado apenas en diciembre del año 2023 con el Premio Nacional de las Buenas Prácticas Municipales, y además nos otorgó este galardón como el primer lugar nacional, como la buena práctica mejor calificada de todo el país. Por ello es que resulta muy gratificante para nosotros hacer ese exhorto, hacer esa invitación para que otras ciudades de América Latina y el Caribe puedan replicar el Atlas Municipal de Discapacidad, que puedan aprovechar de manera gratuita nuestro conocimiento, nuestra experiencia para socializar esta buena práctica en otras ciudades del mundo, no solamente de Venezuela, no solamente de Colombia, de cualquier otra ciudad del mundo. Estamos con la mejor disposición de colaborarles de manera gratuita en torno a estos 3 años que hemos caminado, y sin duda esto resulta gracias al interés y a la visión que ha tenido nuestro presidente municipal, el licenciado José Saldívar, alcalde, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, México. Por eso el gobierno municipal de Guadalupe está encaminado de manera transversal en atender la política de inclusión de la discapacidad. Reiterar el gesto de gratitud a mi compañero Narciso de Jesús Montes Montañez, como les decía, yo solamente le ayudo, él es el coordinador de este Atlas. Agradecerle también a la Universidad de Carabobo de Venezuela, agradecerle al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ya hice en su momento el gesto de gratitud a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia. Gracias, profesor Rafael Cepeda. Gracias, autoridades de la Universidad de Carabobo en Venezuela, por este espacio que hoy nos brindaron. Quedo atento y al pendiente de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Procedo a eliminar el tema de la pantalla que estoy compartiendo. Muchas gracias, mi doctor Federico. Bueno, muy puntual en el tiempo. Por solicitud suya nos pidió a los 5 minutos, faltando 5 minutos, hacerle el recorderis del tiempo. Por eso en ese momento interrumpimos, pues para que su merced supiera que quedaban 5 minutos de presentación. Bueno, nos llegan las inquietudes de siempre. Decimos de siempre porque siempre las hemos hecho en los diferentes congresos, siempre aparecen las mismas inquietudes. Entonces, digamos que para su merced no resulta novedoso, pero sí para las personas que nos acompañan. Porque si bien el Atlas Municipal de Discapacidad es una herramienta valiosa para una persona que tiene discapacidad, valga la redundancia, o sea, probablemente a alguien que no está discapacitado no le resulte sino un Google Maps, no le resulte sino una herramienta más, pero para aquellas personas que sí tienen y sí lo necesitan, pues resulta una herramienta valiosa. Pero la pregunta y la inquietud que siempre surge, y que en este caso nos hacen llegar desde la Universidad de Carabobo, es si además, o sea, además de ser un ente informativo, ¿qué aplicación real tiene?
¿sí? O sea, además de que yo saber de que hay una rampa, más allá de saber que allá hay una escalera eléctrica, más allá de saber que de pronto hay algunas condiciones que a mí me resultan de alguna manera favorables por mi discapacidad o por mi capacidad especial, no puedo tener, digamos, las normalidades que otra persona. ¿Qué otra herramienta, o sea, de qué me sirve a mí tener eso? ¿Cuál es, además de eso, de lo que su merced ha expuesto, cuál sería la función real que podría traerle beneficio a esas personas con discapacidad, ya digamos, no propiamente en Guadalupe, sino de pronto en Ciudad de México, en Bogotá, en Carabobo, en Caracas, en Ciudad de Buenos Aires y así sucesivamente? Entonces, le traslado la inquietud, maestro. ¿Qué utilidad puede tener ese Atlas Municipal de Discapacidad, además de ser informativo? Además de ser informativo, las personas en situación de discapacidad y sus familiares, más allá de que esté esa información de dónde está cada rampa georreferenciada, más allá de dónde esté esa información de los servicios, incluso privados, las clínicas, los hospitales, las instituciones que brindan atención especializada a personas en situación de discapacidad. Aquí lo que hemos venido enfatizando, y con gusto lo decimos, es que el otro aporte, la otra utilidad social que representa este Atlas Municipal de Discapacidad es potenciar la inclusión de las personas con discapacidad, potenciar la cultura de la inclusión de la discapacidad. Y otra vez nos movemos en el terreno de lo intangible. ¿Cómo que la cultura de la inclusión de la discapacidad? Claro que sí, estamos incidiendo en la cultura de la inclusión de la discapacidad. Al momento que les llegamos a todas las escuelas de educación básica, facilitándoles un tríptico, con toda la información de los servicios que se ofrecen, al momento que les decimos estos son los requisitos para que accedas a estos servicios, y al momento que esa información le llega a la población en las colonias, en los barrios y en las comunidades de Guadalupe, y que conocen qué es lo que está haciendo el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal en materia de inclusión de la discapacidad, y de pronto con esa información llegan con el tríptico en mano. Oye, resulta que el otro día que salía a la tienda, al supermercado, o que fui a la consulta, a la clínica, al hospital, me entregaron este tríptico y aquí dice que brindan estos servicios. Yo quiero apuntarme a un curso de lengua de señas mexicanas, porque tengo un familiar que es sordomudo. Quiero traerlo a él y quiero aprender yo lengua de señas mexicanas. Aquí dice que hay cursos gratuitos de lectoescritura braille. Yo tengo una persona que tiene diabetes, que ya tiene limitación visual y que ya está a punto de perder la vista. Entonces, mi esposo, mi hijo, mi pariente cercano y yo queremos apuntarnos a este curso de lectoescritura braille. En ese momento se está generando la inclusión de la discapacidad para la persona y para la familia, y ahí es donde estamos potenciando eso que decía el Papa Francisco, que no únicamente atiendas a las personas con discapacidad, atiéndelos y dale voz y visibilidad. ¿En dónde más estamos incidiendo en la cultura de la inclusión de la discapacidad? Al momento de que ponemos esas experiencias de nuestros compañeros que teniendo algún tipo de discapacidad están siendo satisfechos y se sienten cómodos en su vida laboral, sirviendo a la sociedad, llevándole un sustento a su familia. Al momento que estamos dándole voz y visibilidad a esos testimonios de vida y que los conozcan otras personas con discapacidad, que los conozcan otros familiares que viven la discapacidad en lo inmediato, pues en ese momento estamos impactando socialmente no solamente a los 40,000 guadalupenses que viven en situación de discapacidad, sino también a sus familiares. ¿De qué otra forma estamos incidiendo en este asunto de que para qué más puede servir este Atlas Municipal de Discapacidad, además de lo informativo? Estamos avanzando en que este fue el inicio con esa herramienta inclusiva, pero nos está dando la posibilidad
de que con nuestra labor que estamos haciendo desde el gobierno municipal de Guadalupe estemos impactando a otras instituciones del Estado mexicano. Y aquí quiero ponerte un ejemplo, profesor Rafael, y a la persona que hizo esa pregunta. Nosotros recientemente tuvimos una plática con el Servicio Postal Mexicano, Cepomex, que atiende la correspondencia y las paqueterías de información y demás en México. Y a ellos les propusimos que en su página de correos clic agregaran estas herramientas inclusivas de la discapacidad para que las personas en situación de discapacidad y sus familiares hicieran uso de esas herramientas, pero que además dentro de los servicios, venta de bienes y servicios que se ofrecen en esa plataforma de correos clic, que es como un servicio público equivalente a Mercado Libre, equivalente a otras plataformas de comercio electrónico y demás, pues que hubiera un componente exclusivo para la venta de bienes y servicios para las personas con discapacidad, para que ellos los consuman, pero para que también se difundan y se dé a conocer los bienes y servicios que producen actualmente las personas en situación de discapacidad. Eso lo estamos haciendo. Igual, en octubre del 2023 se llevó a cabo un foro para reformar la ley de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Zacatecas, y para esa ocasión pedimos que el COCIT, el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, de los foros que organizó de consulta para modificar esa ley, organizáramos un foro exclusivo en el gobierno municipal de Guadalupe para la inclusión de la discapacidad, y ahí nosotros propusimos artículos concretos, fracciones concretas que abordaran el tema de la inclusión de la discapacidad para los científicos sociales del Estado de Zacatecas. Entonces ahí estamos hablando de que esta herramienta de la inclusión de la discapacidad nos ha servido socialmente y en materia de políticas públicas para que se inspiren para reformar legislación, para que se inspiren en modificar y adaptar programas públicos del orden nacional, estatal o de otros municipios del país para que incorporen el ingrediente de la inclusión de la discapacidad. Para todo eso ha servido este Atlas Municipal de Discapacidad, más allá de ser únicamente informativo. Hasta ahí dejo mi intervención en torno muchas gracias. a la pregunta. No, muchas gracias, mi doctor Federico. Bueno, yo por tiempo ya en estos momentos se ha cumplido. No sé si los organizadores del Congreso nos permiten la segunda pregunta o si les parece regresar a la sala principal. Pues no sé si la plataforma se vaya a cerrar y quede la pregunta inconclusa, ¿cierto? Entonces, si nos permiten, pues creería que los 5 minutos que faltan para efecto de que doctor Federico respuesta a la otra. Si no, pues entonces el doctor Federico, yo tomo aquí los datos de la persona y el doctor Federico le hará llegar respuesta por correo. Mis doctores de posgrado, ustedes quedo a su disposición. Ustedes me dicen si hacemos o no. Buen día, Rafael, y buenas felicitaciones al doctor Federico Pam por tan excelente conferencia, pues que también nos ilustra desde las políticas públicas cómo se pueden materializar acciones concretas, en este caso, pues de las personas con discapacidad. Creo que es muy interesante todo el tema que estamos tratando y tenemos todavía tiempo para responder las preguntas, entonces quedémonos respondiendo las preguntas. Había un primer ciclo que teníamos que fue cambiado para otro bloque, de manera que tenemos hasta las 10 de la mañana como máximo para estar aquí en la sala. Entonces, con holgura podemos también discutir y responder las preguntas que hayan. También nosotros estamos transmitiendo por streaming. Voy a ver si es posible que se vean las preguntas de streaming y las podamos pasar por aquí. Muchas gracias. Bueno, mi doctor Federico, entonces, como le han extendido, pero le voy a pedir el favor que como hay muchas inquietudes, entonces las intervenciones no sean más de 5 minutos para efectos de poder abordarlas todas y no de pronto quedar con algunas inquietudes frente al tema. La pregunta que su merced siempre hemos querido hacerle desde Colombia y que su merced siempre les expone es que siempre planteas de que sin efectos de presupuestos económicos elevados, ¿cómo hacer
cómo hicieron eso más bien, porque siempre cuando se habla de inversión social, se habla de eso, de que hay que invertir dinero, hay que invertir plata, que hay que hacer, y entonces una propuesta de salir a decirle a las personas, esto es fácil aplicable, pero además de eso no le genera ningún costo oneroso al municipio, pues no es lo común que uno escucha en el resto de América Latina. Entonces, lo propio sería trasladarte la inquietud para efectos de que nos expliques cómo el municipio, pues muy rápidamente, seguramente quedarán muchas cosas por decir, cómo el municipio hizo para incluir esta población, darle los beneficios que su merced ya nos ha comentado, pero sin generar los excesos económicos o los ingredientes económicos a los que estamos acostumbrados en el resto de América. Esa pregunta que formulan es muy interesante y lo mencioné así de manera muy rápida, sin asignar una partida presupuestal específica, con cero presupuesto, fue que generamos esa herramienta digital inclusiva del Atlas Municipal de Discapacidad. Y lo decimos fuerte y quedito, y lo decimos con orgullo. ¿Por qué? Con cero presupuesto. Porque resulta que echamos a andar el andamiaje de las relaciones interinstitucionales, resulta que echamos a andar los mecanismos de cooperación técnica gratuita que nos ofrecen las distintas instituciones del Estado mexicano puestas al servicio del desarrollo municipal. Y ahí está el favor que nos hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que durante esos 3 años no nos cobró un solo peso, pero nos pidió 2 favores el INEGI. Nos dijo, el servicio que brinda de asesoría, de información, de asistencia técnica el INEGI es gratuito y nosotros te pedimos solamente 2 favores, municipios de Guadalupe. Documenta toda tu experiencia para que en algún otro momento, de pronto, algún otro de los 2.471 municipios mexicanos quiera replicar este Atlas Municipal de Discapacidad o algún otro municipio del mundo lo quiera hacer, pues que no se lleve 3 años como lo hiciste tú, que se lleve 1 año o menos y documenta. Por eso es que tenemos documentado en carpetas digitales e impresas. Mi compañero Narciso de Jesús Montes Montañez tiene el expediente desde el primer oficio que elaboramos a inicios del 2020, pidiéndole al INEGI la asesoría. Y todo el acompañamiento que hemos tenido del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en la revisión que nos hizo de nuestro programa y las peticiones frecuentes que les hacemos de manera gratuita para que nos traduzcan en nuestros eventos. Nuestro informe de gobierno lo traducimos a lengua de señas mexicana. Nuestro informe de gobierno lo traducimos a lectoescritura braille. Y todo eso se lo pedimos al Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Colegas de la Universidad de Carabobo en Venezuela, profesor Rafael de Letic en Colombia, el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Zacatecas nos cobró 0 pesos. ¿Qué nos costó a nosotros? Ponernos frente al computador, elaborar un oficio, una carta firmada por el presidente, queremos esta cosa, esta petición, y a la vuelta de tantos días, aquí están los paquetes del informe en braille, y a la vuelta de tantos días, viene y nos acompaña nuestra compañera Ivonne Castro a la traducción de lengua de señas mexicanas. Todo eso lo hemos hecho con oficios. Acá el profesor Rafael, que ya tenemos varios eventos, al principio le sorprendía que yo le decía, aquí no es suficiente con tus mensajitos de WhatsApp, aquí en Guadalupe no es suficiente con tu llamadita, aquí pónmelo por escrito, aquí pónmelo por oficio, pónmelo con carta, documentado, para que la gestión tenga la debida formalidad y se le dé la debida atención al derecho de petición que nos haces. Entonces, todo lo documentamos, todo va por escrito, todo va formalizado, todo va protocolizado. Algunas cuestiones las hacemos mediante convenio, algunas las hacemos mediante una carta de intención, algunas otras mediante un oficio, pero todo va acompañado de un cabildeo. Y el otro éxito que hemos tenido es que en mi caso me toca hacer el cabildeo con las personas que hacen el trabajo. Voy con la persona que
que hace el trabajo, pero primero le toco la puerta a su jefe inmediato, al que toma la decisión, al que autoriza, al jefe directo de esa institución pública del gobierno estatal, del gobierno federal, al rector de la universidad. Y ya una vez que esa autoridad nos autorizó a nuestro presidente municipal, al licenciado José Saldívar, alcalde, y a su servidor, entonces ahora sí bajo al nivel operativo, al nivel ejecutivo, donde se hace el trabajo, ahí donde se trabaja en la computadora, ahí donde se trabaja en la calle, ahí donde se trabaja en la colonia, para saber qué es lo que queremos, cómo queremos que sea el trabajo, con qué tiempos, con qué requerimientos, y ahí nos sincronizamos con el gobierno municipal de Guadalupe y otra institución. Todo eso ha sido de manera gratuita. Fíjense nada más, el servidor donde está instalado el Atlas Municipal de Discapacidad, por la cantidad de información que se maneja y por el tipo de archivos y de lo que tenemos, se ha hospedado en los servidores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Saben cuánto nos ha cobrado la UAS, la Universidad Autónoma de Zacatecas? 0 pesos. Nada nos ha cobrado. Entonces, cada una de esas acciones que estoy mencionando ha sido producto de pura gestión, capacidad de gestión de nuestro presidente municipal y yo de atender sus instrucciones para ir tocando puertas en diversas instituciones. Y lo mismo lo estamos haciendo con otras instituciones ya del plano nacional. Esa es la manera en la que hemos avanzado. Ya cuando decimos que queremos trabajar con ese circuito de inclusión de la discapacidad, que es una infraestructura física, ahí sí ya le estamos asignando presupuesto, pero para toda esta herramienta digital inclusiva, para todos esos videos, para todo ese conocimiento, para toda esa difusión de información digital, todo ha sido pura capacidad de gestión. Y por eso también agradecemos esa oportunidad que nos ha brindado la ETIC, tu escuela, profesor Rafael, la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central. Por eso no me canso de agradecerle al rector, al hermano Ariosto y a tu propia persona y a los encargados de la Escuela de Mecatrónica por esas facilidades que nos han dado para darle visibilidad a este tipo de iniciativas. En el mes pasado en Medellín, a inicios de este mes en Bogotá, estos 2 presencial, ahora toca virtual, y esto sigue hacia adelante en esa labor de difusión. Muchas gracias por esta interesante pregunta en torno a cómo le hemos hecho sin invertir un solo peso. Bien, te agradezco mucho. Bueno, agradecer de parte de nosotros. Ya nos has mencionado varias veces, lo íbamos a hacer al final, pero pues agradecerte de parte de nuestra institución la colaboración y toda la oportunidad que nos has permitido, pues que te apoyemos en el proyecto. Ustedes, es de ustedes, nosotros solamente somos aquí una herramienta y les agradecemos mucho el que siempre nos destaquen en las diferentes instituciones. Como su merced lo decía, pues en otras épocas, en otros momentos en Medellín, en España, aquí en estos momentos en la Universidad de Carabobo. Mil gracias por parte nuestra. Bien, nos hacen llegar la siguiente inquietud y tiene que ver justamente ya ahora con la persona, ya no con el proyecto que ustedes manejan, sino con la persona, porque hay un debate que es muy común en esta parte del continente, ¿cierto? Es si estas personas, digamos, si estas personas son una carga o son una potencialidad. Lo explico en 10 segundos. Para muchos, el hablar de personas de discapacidad se convierte en un discurso muy agradable, pero que genera mucha inversión, ¿sí? Para otros, el hablar con personas de discapacidad es una problemática porque ellos muchas veces, por lo mismo que los consideran una carga, intentan mostrar que no son una carga y rechazan muchas de las cosas que los agentes de gobierno hacen. Entonces, en ese sentido, queremos preguntarte desde el sector público cómo ha sido la recepción y desde el sector privado la recepción de todas estas políticas que ustedes están diseñando en favor de las personas con discapacidad. Bueno, decir que las personas en situación de discapacidad son una carga o un potencial para el desarrollo de su persona, de su familia y de su propia comunidad, pues ahí es uno de los desafíos que se tiene en torno a lo que se debe de romper o erradicar, esa visión que prevalece en relación a visibilizarlos como un problema y como una carga. Nosotros, para el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, los
visibilizamos como una oportunidad y con todo el potencial que tiene cada una de estas personas que vive hoy en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad no es que hayan tomado la decisión de vivir en situación de discapacidad. Las personas que hoy viven en situación de discapacidad, hay que colocarnos por un momento en el lado humano de la discapacidad. Una persona con discapacidad nació así, ya con su discapacidad. Una persona con discapacidad vive hoy esa situación producto de una enfermedad. Él no tomó la decisión de estar en situación de discapacidad. Una enfermedad lo colocó en esa situación. Una persona en situación de discapacidad que producto de un accidente hoy vive la discapacidad temporal o permanente, no es que él haya tomado la decisión de accidentarse. Un asunto fortuito de la vida lo colocó en algún momento en un accidente, ya al automovilístico o hasta en la propia casa, y ya ese accidente lo puso en situación de discapacidad y le ocasionó la pérdida de la vista y le ocasionó la dificultad para moverse y le afectó el oído o le afectó su capacidad sensorial y demás. Entonces le ocasionó pérdida de la memoria. Entonces en esas situaciones es que nosotros con una visión humanista nos posicionamos desde el gobierno municipal de Guadalupe para atender la inclusión de la discapacidad en los servicios públicos que brindamos y al mismo tiempo en darles voz y visibilidad y hacerlos partícipes. O yo quisiera preguntarle a los colegas de Colombia, o yo les quisiera preguntar a los colegas de Venezuela, de la Universidad de Carabobo, ¿cuántas veces han acudido a alguna presentación de un libro? Como les decía, la anécdota del mes de julio del 2024, donde ustedes hayan tenido la presentación de un libro y que uno de los comentaristas tenga discapacidad visual y que para ese evento en lo particular de esa presentación de ese libro haya sido el texto impreso, el texto en su texto habitual y que además hayan hecho una impresión a lectoescritura braille. Estos ejercicios son inéditos y son muy poco comunes que nosotros los encontremos en otras ciudades. Ojalá y sí se repliquen en muchas partes, pero es difícil encontrarlos. Entonces, ahí es donde estamos incidiendo en esa manera de la inclusión de la discapacidad. Ahora, ¿cómo desde las empresas se ha tenido la receptividad para estas políticas públicas que estamos impulsando desde el gobierno municipal de Guadalupe? Pues decirles que cuando elaboramos nuestro programa municipal de inclusión de la discapacidad, le tocamos la puerta, entramos a varias de las principales empresas instaladas en Guadalupe, Zacatecas, a las medianas y grandes empresas instaladas, y fue gratificante la sorpresa porque en buena cantidad de esas empresas tienen contratadas a personas que andan en silla de ruedas, tienen contratadas a personas que tienen algún otro tipo de discapacidad. En alguna parte de esas empresas tienen su política de inclusión laboral, de contratación de personas en situación de discapacidad, y en algunas de esas empresas tienen su infraestructura inclusiva. No solamente cuentan con la rampa para que entre sino también en la parte de servicios turísticos. Imagínate que llegas a un hotel y que está ahí los servicios y ahí las tarifas y que la habitación doble y la sencilla y que cuesta tanto la noche y demás, pero que además está el texto ahí en la pared y te ponen las tarifas en braille y está la placa de la señalética en braille para que te muevas. Entonces ahí estamos hablando de que las empresas han sido solidarias y han sido partícipes de todo este proceso. Al interior de las familias se está trabajando en esa materia para sensibilizarlos sobre el papel que representa el cuidado y la atención de las personas en situación de discapacidad y el rol que juegan las personas cuidadoras. Y también hemos estado incidiendo en la importancia
de hacerlos partícipes y darles visibilidad a las personas en situación de discapacidad. Y aquí quiero poner de manera de referencia a un ejemplo reciente. Les compartí en una de las diapositivas a un compañero que trabaja en servicios públicos, y es un compañero de la presidencia municipal y que andaba siempre con su bastón para transitar en las calles. Y ahora que mi compañero Octavio Frausto le adaptó ese bastón inteligente con sensores de sonido, de movimiento, de vibración, de audio, que ya trae la camarita instalada para que la camarita le vaya indicando dónde hay paredes enfrente, dónde hay obstáculos, que va a traer tecnología hasta fotocelda solar para que no se le descargue la pila y quede inmovilizado, sino que pueda andar libremente sin tener que llegar a la casa a recargar el aparato. El compañero está feliz. Próximamente, profe Rafael, les voy a compartir los videos de lo que él nos dice. La libertad y la movilidad que yo tenía durante 40 años, que me sentía restringido, limitado, ahora ando feliz por las calles de Guadalupe con mi aparatito y hasta el bastón a veces lo dejé, ya ando con el puro aparatito caminando y feliz de la vida porque me voy guiando con más libertad y más movilidad y más seguridad transitando las calles de mi bello Guadalupe, Zacatecas. Eso es de lo que estamos haciendo en Guadalupe. Así es como visibilizamos la inclusión de la discapacidad, dándole voz y dándole visibilidad al trabajo que ellos hacen. Mi doctor, ya que su merced lo menciona, y una de las cosas que tal vez se ha concentrado todo es en la discapacidad física, porque resulta lógico que es más visible, pero también hay otro tipo de discapacidad que sé que ustedes manejan, porque el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en México, allá en la Municipalidad de Guadalupe, y agradeciendo, ya que su merced nos da los agradecimientos a nosotros también queremos aprovechar el evento internacional para darle agradecimiento a ustedes a que nos hayan recibido el año pasado en su municipio y nos hayan mostrado todo esto que ahorita expones. Pero la otra discapacidad o el otro tipo de discapacidad que normalmente se desconoce es la discapacidad cognitiva o la discapacidad afectiva, la discapacidad que tiene la persona para adaptarse con otros. Han planteado qué ha hecho el municipio para con esas personas que no tienen discapacidad física en el sentido en el que su merced las ve, están completas, pero sí tienen otro tipo de discapacidad. Supimos del congreso, del evento que su merced hizo con personas con discapacidad, pacientes de Alzheimer, pacientes autistas, ¿cierto? Pero frente a las otras personas que les cuesta adaptarse al sistema social y que aparentemente no tienen una discapacidad física, que ha planteado el municipio realizar. Bueno, aquí decirles que desde el sistema municipal se tiene una articulación directa, se tiene una articulación estrecha con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, y en ese Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que por cierto es regional y que tiene la capacidad técnica y de gestión para recibir a personas de los 10 municipios de la zona centro, incluso vienen de otros municipios de los 58 del estado de Zacatecas, y ese Centro de Rehabilitación y Educación Especial está instalado en Guadalupe, Zacatecas, México. Está instalado a menos de 400 metros de la presidencia municipal de Guadalupe, y con ellos, a través del sistema municipal DIF, se da la canalización y la atención a los procesos de rehabilitación física para la discapacidad motriz, y también se canalizan a las personas que tienen alguna otra discapacidad mental o sensorial, y entonces ahí se brinda la atención permanente. Otro aspecto a manifestarles a la audiencia de la Universidad de Carabobo y a todos estos participantes internacionales es que desde el gobierno municipal de Guadalupe, a través del sistema municipal DIF, se tiene una colaboración estrecha, permanente, con distintas agrupaciones, con distintos organismos de la sociedad civil, asociaciones civiles que atienden la inclusión de la
discapacidad, como la organización APA, que atiende a personas con parálisis cerebral, se atiende a personas que tienen dificultades de habla, todo eso a través de este tipo de instituciones y en convenio o mediante canalización que tenemos a partir del sistema municipal de ISSSTE. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo para la atención a este tipo de discapacidades. El desafío que se tiene es para todo el Estado mexicano, pero al momento que nosotros decimos que México recientemente, apenas en la administración pasada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se dio a la tarea de brindar una pensión universal para las personas en situación de discapacidad, es que esa pensión la recibe todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, esos 20.5 millones de mexicanos en situación de discapacidad. Y aquí la otra cosa interesante es que no solamente es el apoyo económico que luego también se cuestiona si es o no con carácter asistencial o demás. No, aquí de lo que estamos hablando es de un banco de información donde esos 20.5 millones de mexicanos, el INEGI sabe dónde se encuentran, están ubicados y sirve para el asunto de la información estadística, pero también desde los bancos de información que se tienen de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, permite que se puedan canalizar otro tipo de servicios de atención para las personas en situación de discapacidad, en articulación entre el Estado mexicano, entre los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Esa es la manera en la que se está abordando esta situación y la manera en la que se trabaja articuladamente entre los tres órdenes de gobierno. Por eso les invitaría a que lo que puse en el chat, esa liga del gobierno de Guadalupe.gov.mx, ahorita se den a la tarea de compartirla, que quede en video grabado para que en otro momento con calma ustedes revisen la cantidad de información que hemos estado difundiendo. Prácticamente cada semana mi compañero Narciso le agrega nueva información. Entonces es un mecanismo de actualización permanente en torno a esto que hemos venido trabajando de la inclusión de la discapacidad. Muchas gracias, mi doctor Federico. Ya como se da cuenta, como se puede percatar, ya están ingresando los otros participantes. Solamente queda una inquietud, así rápidamente, ¿qué falta por hacer? ¿Qué faltaría por hacer? Para volver a invitarlo dentro de un año, ¿qué nos vas a mostrar en un año de avances? O en los siguientes 3 años de gobierno de la municipalidad. ¿Qué falta por hacer? En perspectiva, en resumen, puedo decirles que al concluir los 3 años de la administración municipal que encabeza este gobierno de continuidad, nuestro presidente, el licenciado José Saldívar Alcalde, que fue reelecto en el mes de junio del 2024 por otro periodo consecutivo para este 2024-2027, pues esperemos y vamos a ofrecerles ya propiamente el funcionamiento de este circuito de movilidad inclusiva. Vamos a ofrecerles esa capacidad de gestión y resultados del impacto social que ha tenido y de colaboración en otras instituciones, como esa actualización de la plataforma de correos FLIC, que aplica para toda la República Mexicana y donde se incorpore la inclusión de la discapacidad. Vamos a incluirles también más cantidad de beneficiarios, de personas que tengan acceso a estos bastones inteligentes, a esas prótesis, de esas personas que viven en situación de discapacidad motriz o visual. Vamos a potenciar más el tema de la inclusión de la discapacidad mental y sensorial. Vamos a incorporar los contenidos de la inclusión de la discapacidad. Esperemos ya para dentro de 3 años tener al menos 5 o 10 municipios que ya estén replicando estas buenas prácticas
para el beneficio de otros pobladores de México o de América Latina. Esperamos también tener una mayor visibilidad en este asunto de la inclusión de la discapacidad, que estamos teniendo ya con naciones hermanas de América Latina y el Caribe. Ahora queremos expandir este conocimiento, estas buenas prácticas, y ya lo estamos haciendo. Ya le tocamos la puerta al embajador de Guinea Ecuatorial, al doctor Crisantos Obama Hondo, ya le tocamos la puerta a otros colegas de la República de Angola, es decir, ahora queremos impulsar proyectos de cooperación técnica sur-sur entre naciones de África y América Latina para que repliquen nuestras buenas prácticas que tenemos en México. Y por lo mismo, profesor Rafael, aprovecho el espacio para exhortarles, para invitarles a los 2 foros de consulta ciudadana que tenemos para el día 2 de noviembre y 9 de noviembre, que se van a transmitir a través de la tertulia académica virtual, y en donde tenemos la colaboración de la Escuela Tecnológica, desde donde se va a transmitir, la colaboración también de la UNICAP, la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. También me tocará transmitir desde el Ayuntamiento de Guadalupe, desde la sala de Cabildo, donde ha estado ya el profesor Rafael Cepeda, y decirles que este ejercicio de consulta ciudadana es importante porque nos da la oportunidad, nos da la visibilidad para discutir distintos asuntos del desarrollo municipal, distintos asuntos que tienen que ver con aspectos relevantes que involucran a otras ciudades, a otras sociedades. Por lo mismo, es muy interesante que ustedes sepan que nos acompañan en este momento, que el foro 5, capacitación municipal y vinculación para el desarrollo municipal sostenible, que lo vamos a llevar a cabo el próximo 2 de noviembre, y el foro 6, cooperación internacional para el desarrollo local, pues en esos espacios ya estamos teniendo personas confirmadas de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Guinea Ecuatorial y desde luego de México. Y qué dicha sería que los colegas de Venezuela, que los colegas de la Universidad de Carabobo y de otras universidades e instituciones que hoy nos acompañan sean partícipes, ya sea como audiencia o que en algunos de los otros procesos que estamos haciendo para esta consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe, Zacatecas 2024-2027, se hagan partícipes activos y colaboradores de este proyecto único e inédito que estamos haciendo de consulta pública. Decirles que hace 3 años tuvimos la colaboración de guadalupenses, de ciudadanos, empresarios, campesinos, comerciantes e investigadores, y también colegas de 7 países de Europa y América Latina, y ahora nos abrimos el espacio a estos mismos continentes y también para Asia y para África. Entonces, bienvenidos a estos foros de consulta que coordina y que organiza nuestro presidente municipal, el licenciado José Saldívar Alcalde. Un abrazo a todas y todos por este espacio que nos brindaron el día de hoy. Muchas gracias, mi doctor Federico. Bueno, abordamos suficientemente las temáticas, las preguntas. Agradecemos a la Universidad de Carabobo el que nos haya abierto este espacio, que me haya permitido ser su moderador, y pues siguiendo las indicaciones del comité organizador, pues entonces pasamos a las presentaciones, a las disertaciones que corresponden a las 10 de la mañana hora venezolana, 9 de la mañana hora colombiana, 8 de la mañana hora México. Muchas gracias, mi doctor Federico, muy amable de haberme dispuesto este tiempo y haber participado acá. Le cedo la palabra nuevamente a nuestros organizadores y colaboradores de la Universidad de Carabobo, quedan en disposición para cumplir el resto de la jornada. Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias. Ya concluyo únicamente exhortándoles, invitándoles a Guadalupe, Zacatecas, el más virreinal de los pueblos mágicos de México, así como ya hemos tenido delegaciones de Colombia que nos visitan, así como en estos días nos visita una delegación de la República de Chile. Esperamos próximamente tener más hermanos de América Latina y el Caribe, más hermanos de Venezuela que nos visiten a este bello pueblo mágico de Guadalupe, Zacatecas, un municipio de 211.740 habitantes y que lo recibe con los brazos abiertos. Saludos de mi presidente municipal, José Saldívar Alcalde. Muchas gracias, doctor Federico Guzmán, desde el comité organizador del Congreso. Realmente fue un placer para nosotros tenerlos acá.
y bueno, compartir todas esas experiencias tan interesantes desde el punto de vista municipal. La mayoría de nuestros aportes en el Congreso van sobre la empresa privada, etcétera, pero desde justamente las estructuras gubernamentales, pues hay poco trabajo en esa materia, y escucharlo a usted, pues nos da a nosotros un gran respiro y un gran aliento. Nos inspira mucho su ponencia. Muchas gracias por compartir ese atlas maravilloso. Después lo vamos a leer con detenimiento. También agradecido enormemente con nuestro querido doctor Rafael Ángel Cepeda, quien nos acompañó desde Colombia, hizo una excelente moderación. A él también pues agradecemos, a él y a su red, por haberse conectado. Y bueno, con eso cerramos esta sesión. No sé, Rafael, si tienes algunas palabras finales en un minuto que nos queda. No, agradecerles a ustedes la oportunidad que se nos permitió. Deseamos no solamente ratificar la invitación que hace el doctor Federico a Guadalupe Zacatecas, sino también cuando deseen, aquí están los brazos abiertos desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los sentimos como pueblos hermanos, nos agrada mucho participar en estos eventos. Esperamos el siguiente año acompañarlos en forma presencial. Primero haremos una escala por Guadalupe para recoger a Federico y seguramente llegaremos a Carabobo al siguiente congreso el otro año a que ya no nos veamos en virtualidad, sino haya en presencialidad como están ustedes, para tener la oportunidad de estrecharnos las manos, conocernos. La presencialidad nunca será reemplazada por la virtualidad, así que nos esperamos ver muy próximamente. Feliz día desde Colombia. Si me necesitan, estoy en línea, con mucho gusto. Acá estoy para lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos pase a la profesora Hilda Briceño, que está allí conectada para comenzar con nuestro siguiente bloque de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, y cierro con el cordial saludo también para Neida Ibáñez, que fue mi enlace para poder estar interactuando el día de hoy. Un abrazo hasta la Universidad de Carabobo para Neida Ibáñez. Gracias. Sí, cómo no, por aquí la tenemos cerca. Gran abrazo, doctor. Adelante, profesora Hilda. Buenos días, desde La Morita. El pase es para el profesor Pavel, que va a ser el moderador en esta mañana. Y bueno, le doy oportunidad, si no continúo yo, que me digan por favor si está presente. Sí, vamos aquí. Bueno.